Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Eh, en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, y vamos a leer de versículo 1 de capítulo 6 hasta versículo 14, y después saltamos a versículo 1 de capítulo 7. Dice la palabra en Génesis 6, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y de todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido en su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer. Harás apacentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y versículo 1 de capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti ha visto justo delante de mí en esta generación. Que el Señor bendiga la porción de su palabra en esta noche. Vamos a orar de nuevo. Padre, en esta noche venimos a tu presencia, dándote gracias en esta noche por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, y Padre, una guía a nosotros. Y Padre, queremos pedir la dirección tuya sobre
esa palabra en esta noche. Queremos, Padre, rogarte de antemano por la salvación de almas, de estas almas preciosas por los cuales el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Padre, haciendo una manera de salvación, un plan de salvación para la humanidad. Queremos, Padre, en esta noche encomendarnos a ti, dándote gracia en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento es un libro de cuentos, de historias antiguas que no tienen nada que ver con nosotros en el día de hoy. Cuando leemos en Romanos capítulo 4, capítulo 15, perdón, y versículo 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Nos dice que estas cosas fueron escritas con 4 propósitos: para enseñanza, para paciencia, para consolación y para esperanza. En capítulo 11 de Hebreos nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en esta noche podemos ver que esta historia que hemos acabado de leer, una parte, y usted puede leer el resto en su casa, de lo que pasó cuando Dios trajo sobre el mundo esa tragedia, este castigo, ese juicio por el pecado del hombre. Y nos dice en Pedro, como advirtiendo sobre los hombres falsos, los falsos maestros, los hombres que niegan a Dios, en 2 Pedro 2:5, nos dice que si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, aquí en esta porción de Pedro, el apóstol Pedro está dando advertencia a estos hombres que niegan a Cristo, que son falsos maestros, falsos, hombres que no enseñan la verdad. Entonces, él está hablando o mostrando cómo Dios actúa conforme a su palabra, trayendo en este caso juicio sobre la tierra. Entonces, en esta noche quiero mirar a esa historia de Génesis que nos habla de este evento de Dios trayendo condenación al mundo, pero vamos a mirar por qué Dios trajo esa condenación al mundo, y también vamos a pensar en la salvación que Dios proveyó en este momento, porque algunos pueden pensar que Dios era no tenía mucha misericordia, pero vemos la misericordia de Dios aún en este tiempo. La historia tuvo lugar como más o menos 1650 años por ahí después de Adán y Eva, y encontramos en estos versículos que hemos leído en versículo
5 y versículo 11 y 12, nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y en versículo 12 y dice, y 11, perdón, y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompido, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En estos versículos encontramos dos cosas sobre el hombre. Encontramos su naturaleza de pecador. El hombre por naturaleza es pecador. Nosotros sabemos que unos 1600 años, como hemos mencionado, Adán y Eva, siendo criados por Dios, fueron tentados por el serpiente y obedecieron la palabra del serpiente, tentados a comer del árbol y lo comieron y sabemos la historia. Nos dice en Romanos que por este evento el pecado pasó a todo hombre. Entonces vemos que por naturaleza el hombre es pecador. Nos dice la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice en versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Y en versículo 12 dice, y aquí que estaba corrompida. Entonces la naturaleza del hombre es una naturaleza de corrompida. Dice en Isaías 1:6 que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando del hombre. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Marcos capítulo 7 nos dice que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Marcos 7:20 y 21 al 20 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldiciencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Entonces es una muestra que el problema del hombre es su naturaleza, es del interior de él el pecado. Muchas personas creen que si podemos quitar del mundo el hambre y la falta de educación, la pobreza y un poco de cosas, que vamos a quitar del mundo el crimen, la criminalidad. Van a solucionar los problemas de esa sociedad en que vivimos. Pero sabemos que este viene del interior del hombre, viene del hombre mismo, y nosotros podemos quitar la pobreza, podemos quitar la ignorancia de los hombres por falta de educación, etcétera, etcétera. Y el hombre sigue siendo pecador en su ser y quiere aprovechar del pecado, ¿cierto? Entonces eso es obvio y nosotros vemos esto en nuestra sociedad, en que los más corruptos, los que más roban, son los que están
en lugares de eminencia, los que tienen grandes cantidades de dinero, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador de su interior, de su naturaleza, por el pecado de Adán que pasó de Adán a todos los hombres, como dice en Romanos capítulo 5. El otro cosa que encontramos aquí es el actuar del hombre es pecado. El hombre siendo pecador por naturaleza desde el pecado de Adán no puede hacer más que actuar como su naturaleza. Igual como un árbol de aguacate produce aguacate y no produce nada más, nada diferente. El hombre siendo de naturaleza pecaminosa produce pecado en su vida. Él practica el pecado porque esta es su naturaleza. Yo sé que algunas personas de pronto no están de acuerdo conmigo y no les gusta que uno dice cosas así, pero eso es lo que vemos en las escrituras y es lo que vemos de naturaleza, del diario vivir. En versículo 5 nos dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y estaba la tierra por esta actitud del hombre, por esta naturaleza del hombre, de solamente el mal, de su corazón, los pensamientos de su corazón, la tierra estaba llena de violencia y toda carne estaba corrompida. En Romanos capítulo 3 y hasta versículo 3 y 14, 18, tenemos una radiografía, los resultados de una radiografía que Dios da sobre el hombre. Nos dice que el hombre, que todos estamos bajo el pecado en versículo 9. No importa quiénes somos, no importa nuestra raza, todos estamos bajo el pecado. Dice que no hay justo ni aun uno. Dice que no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Dice que todos se desviaron y a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro de ásperes, sepulcro abierto y su garganta, y con su lengua engañan, veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es la radiografía que Dios da sobre el hombre, la condición del hombre, y hoy día no es diferente al tiempo de Noé, en el tiempo de la arca. El hombre es pecador por naturaleza y por práctica, por su forma de actuar. Entonces, en nuestros versículos que hemos leído, nos dice en versículo 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, reinaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado. Dios se arrepintió de haber creado el hombre y pronunció juicio sobre el hombre y sobre toda su creación. Pero con el juicio también proveyó una salvación. Y en versículo
versículo 11, 12, 13, dice Dios, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calificaréis con brea por dentro y por afuera, y sabemos el propósito por lo cual Dios hizo el arca. Y en versículo 1 nos dice que Dios invitó a Noé a entrar con los animales de la tierra, ¿cierto? En pares. Entonces, el arca es una figura, representa en un sentido a Cristo. Dios había pronunciado un diluvio sobre toda la tierra, algo inimaginable, algo fuera del normal, algo que nunca habían visto antes. Era un fenómeno que ellos no conocieron. Era algo que no podían imaginar, que Dios iba a traer sobre el mundo una cantidad de agua, tanto que iba a cubrir la tierra entera. Inundaciones, destrucción, muerte, todas estas cosas iban a pasar, pero salvación por medio del arca. Un buque que flotaba sobre el agua. Imagínense ellos no sabiendo nada de eso. Y Noé, empieza a construir esa cosa que ellos nunca habían visto, algo tan grande y tan inmensa, diciendo que iba a flotar sobre el agua. Imagínense la gente sin haber experimentado, hecho experimentos, sin ni ciencia, ni arquitectos, ni ingenieros. Y él dice que esta cosa iba a flotar y salvar a la humanidad de esa inundación. Iba a salvar a los que querían entrar a este arca. ¿Cómo es posible que viene tal cosa sobre nosotros? ¿Cómo es que esta cosa de madera que Él está edificando, está haciendo, fabricando, nos va a salvar? Uno puede imaginar todos los argumentos que el hombre hacía sobre este fenómeno que Noé estaba haciendo. Aún hoy día el hombre sigue incrédulo sobre el asunto del arca. Creen que es una fábula, que nunca en realidad pasó tal cosa, es un mito, pero la Biblia nos habla con claridad que este evento tenía un propósito en el futuro de Dios. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo crucificado en la cruz de Calvario por nuestros pecados, es la burla del hombre porque es locura. Mencioné en esos días del Señor Dawkins,
Richard Dawkins, un hombre considerado como uno de los más sabios de ese mundo, un tipo muy sabio según la sociedad, y el hombre hablando que la historia de Cristo, él no lo cree. Para él es una bobada que una persona que Dios envía a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados para salvarnos de nuestros pecados. Y para él es una locura, es una cosa que no vale la pena pensar en eso. Y en Génesis capítulo 6 y 7 podemos pensar que los hombres tenían el mismo pensamiento. Pero como en el día de Noé, la única manera de salvación era por el arca. Y hoy día la única manera de salvación es por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único en quien hay salvación, nos dice en Hechos capítulo 4, 12. Noé tuvo que aceptar la invitación y entrar en el arca con su familia para salvarse. Hoy día usted y yo tenemos por la fe aceptar a Jesús como nuestra arca. En el arca ellos se salvaron, eran seguros. Fuera era destrucción, pérdida de vida, terror, angustia, desespero. Adentro el arca era salvación, vida, paz, tranquilidad. No sean como los de tiempo de Noé. Ellos perdieron sus vidas, los seres vivientes de la tierra, porque no aceptaron el plan de Dios. Parecía a ellos algo raro, algo incomprensible de ver una estructura flotando sobre las aguas que iba a salvar a la humanidad de su maldad. En Mateo capítulo 24, hablando de este mismo evento, nos dice, hablando de la venida del Señor, que el Señor Jesucristo viene, que el Señor Jesucristo viene para salvar al hombre. Y dice el versículo 37 de Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hablando de la venida del Señor Jesucristo para recibirnos a nosotros de ese mundo de maldad. Y dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y mire lo que dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Oiga, leyendo estos versículos, porque en Lucas, creo que es en Lucas, tenemos este versículo mencionado, esta referencia, pero él deja esta parte, él no incluye esta parte. Y me llamó la atención de esa frase ahí, y no entendieron. Moisés nos dice en Pedro, 2 Pedro,
que Noé era pregonero. Él anunciaba la salvación de Dios por medio de esta arca. Pero aquí ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. No querían entender, ignoraban, era contra todos sus pensamientos, sus imaginaciones. Ellos no tenían, no podía caber en su cabeza tal cosa que este edificio de varios pisos de altura, del lago de una cancha de fútbol y el ancho de casi la mitad, que esta cosa iba a flotar sobre agua, toneladas de madera, y ellos no podían comprender eso. No cabía en su cabeza. Y dice, y no entendieron. Pero sí entendieron. Pero cuando era tarde. Cuando ya vino el diluvio y se le llevó a todos. Pero él sigue diciendo, y él dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Hoy día muchos no entienden. De pronto hay personas en esta noche que no entienden. Que para usted esa es una cosa que usted no puede comprender. Eso no cabe en su cabeza que uno vino al mundo, el Señor Jesucristo, vino sobre una cruz. Vino, nació como bebé y creció y después de los 30 años fue crucificado en una cruz por nuestros pecados. Y de pronto usted no puede comprender eso, que siendo Dios, murió en aquella cruz, fue sepultado y resucitó y dijo que como Él había ido, Él va a regresar para salvar a los que en Él espera, dice en Hebreos capítulo 9, creo que es. De pronto usted no puede, como Richard Dawkins, el hombre más sabio, o supuestamente uno de los hombres más sabios del mundo. Él no entiende esa cosa. De pronto usted es igual a él, no entiende esa cosa. Pero dice la palabra de Dios que va a ser así cuando el Señor sí regresa. La Biblia nos enseña que como en los días de Noé, el pecado había corrompido el hombre hasta el más profundo de su ser. Dios ha pronunciado juicio sobre toda carne, pero también Dios ha provisto un Salvador, una salvación en la forma del Señor Jesucristo. El que vino al mundo para salvar el mundo. El que vino no para condenar, como dice en Juan 3, 18 por ahí, 17, 18. Que no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Hoy Dios sigue diciendo que no contenderá para siempre con el hombre. Hechos capítulo 17. Hechos 17. Y versículo 30 y 31.
Nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, tiempos donde no entendieron, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor viene un día para juzgar al mundo. Pero Dios ofrece una salvación grande, nos dice en Hebreos capítulo 2, que es por medio del Señor Jesucristo. Si usted reconoce en esta noche su pecado, si usted acepta hoy a Jesús como su Señor y Salvador, aceptando que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, en Él vas a tener salvación. Vas a tener seguridad, vida eterna. Y por encima de eso, si eso no es suficiente, el perdón de sus pecados. Qué oferta de Dios, ¿cierto? La vida eterna. El perdón de sus pecados. No de parte del hombre aquí en la tierra, de parte del Dios de los cielos. Y todo es por medio del Señor Jesucristo, que es una figura de lo que pasó en el tiempo de Noé con el arca. Para ser salvo, las personas tenían que estar dentro del arca. Afuera no era suficiente. Colgado sobre el lado del arca no era suficiente. Tenían que estar adentro. Para tener la salvación de nuestras almas, necesitamos estar en Cristo. Y para estar en Cristo significa que nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Él y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor en esta noche trae sobre un pecador la salvación por la fe en Él. Creerle a Él, aceptarle a Él. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted puede ser un hijo de Dios en esta noche por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu plan de salvación. Padre, hemos visto en las Escrituras desde tiempos antiguos que siempre tu deseo es salvar al hombre. Padre, ofrecerle la salvación de su alma, pidiendo que él se arrepiente para recibir ese perdón. Pero Padre, el hombre no quiere aceptar, pero queremos rogarte en esta noche para que un pecador pueda aceptar a Cristo y no sea uno de ellos que no entiendan hasta ya no hay más oportunidad, hasta que ya es tarde. Padre, te rogamos, te suplicamos en esta noche por la salvación de estas almas tan preciosas. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén.